y esto no lo debería decir porque es conocimiento muy avanzado. Bueno, avanzado entre comillas porque yo lo considero importante, y es que si tú llevas, por ejemplo, y hola, ¿qué tal? Les saluda Jayco Herrera, mutadores, ¿cómo están? Un mutador me preguntaba, Jayco, ¿qué pasa si vi unos 10 minutos de NOPOR? ¿Será que retrocedí en mi proceso de sanación? Pues mi amigo, aquí se me dieron varias cosas que seguramente tú no tienes ni idea, pero que te las voy a comentar en este video. La primera cosa es de que efectivamente, tú cuando ves NOPOR, pues estás alimentando tu yo morboso, tu yo adicto, tu yo evatorio, que por cierto todos son más o menos parte de tu identidad pajera. ¿Qué es tu identidad pajera? O sea, esa parte de tu psicología donde está tu adicción. ¿Por qué hablo de yo morboso, yo evatorio, todo esto? Bueno, explícamelo un poquito más en profundidad. Y es que existen 3 detonantes. Está el detonante de contexto, que es tu hora, tu lugar, tu locación, tu estado emocional, pero un estado emocional no evatorio, por ejemplo, que tú estés acostumbrado que cada vez que estás feliz, pues buscas motivos para hacer esto. Pues ese es un detonante de contexto no evatorio. Un estado de contexto evatorio sería, por ejemplo, que qué casualidad que cuando te rajaste en el examen de matemáticas, llegas por la tarde a tu casa frustrado de ese examen porque estudiaste, pero al igual no pasaste. Pues qué casualidad que se te entraron bastantes ganas de ver pornografía. Pues no es casualidad, mi amigo, es puro detonante de evasión. Tu cerebro sabe de que si te da dopamina, pues por un instante va a dejar de sentirse mal, por un instante, mientras dures ahí pajeándote, pues ese es el instante en el cual tú estás libre de tus preocupaciones, libre de tu sufrimiento, libre de ¿qué? Del cortisol, porque el cortisol es la hormona del estrés, y en el momento que aparece la dopamina, el cortisol se deja de sentir, pero una vez la dopamina desaparece, el cortisol rebota. Entonces por eso es que después de una paja se siente uno muy mal. Es unos cuantos motivos más, claro está, ese no es el único. Entonces, ¿qué pasa si tú te pones a ver NOPOR desde la evasión? O sea, ojo, estoy hablando de solo ver NOPOR, no estoy hablando de PMO. O sea, PMO es noporgrafía, masturbación y orgasmo. O sea, ya estamos hablando de todo. Mientras que ver NOPOR, pues simplemente es ver NOPOR. Como dice este comentario, Jayco, solo vi 10 minutos, retrocedí. Pues dependiendo de dónde lo viste, habrás retrocedido más o menos. Obviamente has retrocedido, pero no es lo mismo un retroceso de eyaculación con NOPOR que simplemente ver NOPOR. Porque tú dirás, Jayco, pero es que la adicción es al NOPOR, y entonces cuando veo unas tetas ahí en internet, entonces ya estoy retrocediendo, ya es como si hubiera recaído. No necesariamente, mi amigo, hay matices, hay niveles. Nada de la vida es blanco y negro, y siempre lo digo en el canal, la vida es un constante gris, y dependiendo cómo lo haces, desde dónde lo haces, hay un montón de variables que hacen que tu gris sea un gris peculiar, un gris que no es el mismo gris a todos. Entonces sigamos con la explicación. Si tú de repente llegas a tu casa, siguiendo con el ejemplo de que te perdiste la evaluación de matemáticas en la universidad, pues te sientes mal porque era la que necesitabas para pasar el semestre, pues tienes harto cortisol en sangre, estás bastante estresado. Entonces el cerebro, con ese mecanismo de evasión de solucionarte tu problema, pero no de solucionarte tu problema de manera objetiva, sino la programación que tiene tu cerebro de solucionarte tu problema lo más rápido que puede, pues busca la noporgrafía, el placer de la noporgrafía. Y quizás tú estás en nofap, tú dices, no puedo recaer, pero tu ego te justifica un montón de veces y de muchas formas que quizás veas un poquito de NOPOR. Quizás tú estás ahí en tu cama o donde estés ahí, das clic a un par de páginas, empiezas a ver un poquito de NOPOR, y el mero hecho, mi amigo, de ver sugestión, de ver imágenes eróticas, eso pum, dopamina. Eso efectivamente, tú estás ahí, ¿qué? Alimentando tu yo pajero con respecto al detonante de evasión. O sea, en otras palabras, estás instalando el detonante de evasión más en tu mente, porque estás acostumbrando a tu cerebro de que el NOPOR es un buen mecanismo para evadirte. Entonces, dependiendo de lo que dures ahí viendo NOPOR, pues tu cerebro se sentirá bien, y eso hará que se reafirme el comportamiento de que cuando estás mal, buscar eso, ¿no? Buscar esto que está acá abajo. Y eso es reafirmar la adicción, eso es reafirmar tu identidad 1.0, que como dije en este video, es la identidad en la cual te tienes que desapegar, y desapegar no solamente en la abstinencia, sino desapegar desde un cambio de paradigma total, que es obligatorio para salir del PMO. Este video es uno de los más poderosos y la gente no sabe lo importante que es, así que chécatelo. Entonces ya averiguamos el primer desde dónde tú puedes estar consumiendo NOPOR. La segunda opción es alimentando el detonante sexual, no el detonante de evasión, porque ya te di el ejemplo de que pues estás estresado y te vas con NOPOR, con la dopamina del NOPOR. Ahora el siguiente caso es que, por ejemplo, saliste de tu universidad, otro ejemplo de la universidad, y viste a una compañera que pues casualmente ese día, gracias al feminismo, las mujeres, o por culpa, o no sé, bueno, no sé qué decir, pues las mujeres se están mostrando mucho, o sea, aquí ombliguera, pechugona, aquí un escote, y de repente llegaste tú que llevas 15 días en nofap, la viste y uy, juepucha, llegaste a tu casa súper encendido.
y no liberaste presión hablándola o lo que sea, porque es muy recomendable, si tú tienes carga seminal, mi amigo, y ves una oportunidad de hablarle a la mujer que te gusta, hazlo, porque eso libera presión psicológica. La energía sexual tiene que salir por algún lado, sale con propósito de vida, seducción o transmutación, una de esas tres o las tres a la vez. De eso tengo bastantes videos, como por ejemplo este. Pero bueno, supongamos que no hiciste ninguna de esas tres, pues obviamente vas a llegar a tu casa después de haber visto un escote aquí bien abierto, vas a llegar a tu casa súper encendido. Entonces dices, no, pues estoy en NoFap, no puedo recaer. Ah, no, pero sí puedo ver un poquito de NoPor, y te pones a ver un poquito de NoPor, ahí duras los famosos 10 minutos. Entonces, mi amigo, ya te digo que efectivamente retrocediste. Al igual que el ejemplo anterior, retrocediste, pero retrocediste en ese caso, ¿en qué sentido? En el sentido de que habrás alimentado no tu detonante de evasión, sino tu detonante sexual. ¿Qué es el detonante sexual? Que espero que ya los tengas claros, los tres: detonante, contexto, sexual y evatorio, si es que eres suscriptor del canal, porque esto ya lo he hablado en bastantes ocasiones. Pero bueno, ¿qué es el detonante sexual? Es ese morbo, mi amigo, es ese morbo que queda después de haber visto algo erótico y después de haberte permitido seguir pensando en eso, porque es obviamente que vivimos en una sociedad hipersexualizada, incluso fuera del internet. Van a existir estímulos que tú conscientemente tienes que decir, bueno, no quiero seguir pensando en esto, y canalizar esa mente morbosa que quiere buscar el placer y controlarla y canalizarla en una mente con propósito. Pero obviamente, si tú no controlas tu mente, si tú vives en fucking piloto automático, que es vivir sin ninguna intención en el momento, en el instante, pues obviamente tu mente va a preferir pues canalizarse hacia el placer. Y si pasa una mujer caminando muy bonita, pues tu cerebro sigue piloto automático, pues va a preferir hacer esto. Y allá va caminando, y después caminas y otra vez la volteas a mirar. Está como buena esa hijo de madre. ¿Y qué pasa, mi amigo? Pues si te quedaste mirándola, una cosa es mirarla, uy, tiene un buen culo, y después sigues caminando. Pero si te quedas mirándola, su culo, y observándola y dando la vuelta, pues ahí estás alimentando tu detonante morbo. Estamos expuestos a un montón de estímulos, algunos estímulos suaves, otros hiperestímulos, y no vamos a poder salir de la Matrix. O sea, no vamos a poder escaparnos de todo eso. Entonces lo único que nos queda es aprender a controlar nuestra atención. ¿Y cómo se logra eso, Jacob? Pues mi amigo, tienes prácticas de conciencia, el link en la descripción. Todos los videos de este canal tienen una lista de reproducción que llama prácticas de conciencia. Yo puedo hablar mucho más sobre esto. Denme en los comentarios sobre si quieren más prácticas de conciencia. Los que han seguido mis mentorías, les he volado la cabeza con todo lo que los he puesto a hacer con respecto a las prácticas para aprender a controlar su atención, porque si controlas tu atención vas a tener el control de tu detonante sexual. Porque ¿qué es el detonante sexual? Un nulo control de tu atención, porque tu atención va a buscar el placer, mi amigo. Estamos diseñados, biológicamente hablando, estamos diseñados para buscar el placer, el mínimo esfuerzo, y que nos cueste cambiar un montón. Todo porque hace 150.000 años al Cromañón de ese entonces sí le funcionaba ser así. Actualmente vivimos en un entorno circunstancial totalmente distinto, pero esas programaciones paleolíticas ya no son operables. Por el contrario, vivir desde ellas, que es vivir en piloto automático, nos condena al fracaso en nuestra vida y el fracaso de nuestras emociones. O sea, estamos hablando de adicciones, estrés, ansiedad, trastornos, etc. Entonces, volviendo a este caso, pues efectivamente estás retrocediendo porque estás alimentando tu detonante sexual. Habrás accedido a ver NoPor después de que tu mente lujuriosa se encadenó un montón de pensamientos de esa chica, quizás compañera de tu universidad, que tenía un buen escote, y lujuriaste todo el camino, y hasta que tu mente cedió. Y ese haber cedido, estás haciendo que tu detonante sexual pues se ancle en tu psicología, y por ende, en vez de desinstalar los detonantes, que es lo que yo enseño en el curso que estoy creando, por el contrario, los estás instalando cada vez más, pues obviamente estás haciendo todo lo contrario a salir de la adicción. Entonces, efectivamente es un retroceso, pero es un retroceso que quise explicar, puesto que pues sí, tú te puedes poner a ver NoPor, pero desde dónde es importante, o es interesante, en mi opinión, saberlo, porque pues tú te puedes a ver NoPor, pero no tienes ni fucking idea por qué tu cerebro quiere hacer eso. Quizás tu cerebro quiso ver NoPor, solo ver NoPor, no estamos hablando de jalársela ni eyacular ni nada de eso, solo ver NoPor. Quizás quiso pues por evasión, quizás quiso por detonante sexual, quizás quiso por las dos y una combinación de todo un poco. Quizás también estabas en tu detonante de contexto, estabas obviamente solo en casa, pues, o solo donde sea que te pusiste a ver NoPor. Entonces todo esto es un conjunto de cosas que cuando se tienen, aparece lo que son las neurosis justificatorias, que son esas vocecitas en tu mente que te justifican recaer. Y si tú no estás preparado para ellas, si tú no tienes ni fucking idea en qué momento entras a tus detonantes, si no tienes el control de tu atención, pues obviamente estas vocecitas en tu mente te van a, tú ya sabes, hacer ver NoPor, o en el peor de los casos, pues hacer ver NoPor junto a todo lo que conlleva el PMO.
Que por cierto, y esto es importante, mi amigo, tú dirás, Jacob, y no, por entonces voy a reiniciar mi contador. Pues ya depende porque ya te digo que cuando tú y sale ese líquido blanco es porque tuviste un pico de placer, mi amigo. Ese pico de dopamina que sientes al orgasmo es un pico que hace que lo que sea que estuviste haciendo cuando hubo ese pico se instale en el cerebro. O sea, me explico. Todo lo que recordamos o todo lo que nos llama la atención volver a repetir o todo lo que nos gusta hacer es porque ha tenido picos de dopamina o ha tenido ciertos valles de dopamina hacia arriba. Pero sobre todo los picos son los que más se instalan en el cerebro. Y adivina qué es lo que más nos da pico a los hombres. Un orgasmo, un buen orgasmo es lo que nos da. Eso, y algo así porque lo que sube tiene que bajar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú mientras subes, llegas aquí y lo que sea que estás haciendo, el motivo por el cual una de las cosas que te acompañó en ese pico del orgasmo fue el no por, pues inmediatamente te estás volviendo adicto, porque estás haciendo de tu sexualidad algo que siempre va asociada con no por. Entonces sí hay una gran diferencia en ver no por y eyacular con él, porque literalmente estás haciendo que tu sexualidad, en los significados inconscientes, subconscientes de la mente, tu sexualidad casi se vea muy ligada y bastante ligada a través de los años, tu adicto, con ver píxeles eróticos, cosa que es estúpidamente irracional. Que tu sexualidad, para ser más explícito, que cuando tus huevos se llenen, no pienses en buscar mujeres o en crecer en tu trabajo, en tu proyecto de vida, para que por la hipergamia las mujeres se fijen en ti, o literalmente ir a buscar mujeres de carne y hueso. No pase ninguna de esas dos opciones, sino por el contrario, lo que pase por tu mente cuando tus huevos se llenen es buscar píxeles, mi amigo. Eso es lo que pasa cuando tú cada vez asocias la eyaculación con el no por. Y por eso digo, póngale que de ver no por simplemente a tener una eyaculación con no por es como 5 o 10 veces más dañino, obviamente, eyacular con la visualización no por, porque le estás dando la señal de placer a tu cerebro para que recuerde que casi únicas formas que últimamente le has estado dando el feedback a tu cerebro. ¿Qué es el feedback? ¿No? Pues como la frecuencia, repetición, el recuerdo de, pues que las últimas veces, cientos de veces incluso, que has tenido ese placer del orgasmo, ha siempre sido acompañado de píxeles eróticos. Y ahí es cuando la mente se distorsiona, mi amigo. Y ahí es cuando, como recomiendo en el curso, y esto no lo debería decir porque es conocimiento muy avanzado, bueno, avanzado entre comillas porque yo lo considero importante, y es que si tú llevas, por ejemplo, un año sin tener relaciones sexuales, sin haber tenido intimidad con una mujer, sin haber tocado unas titties, pues mi amigo, para tu cerebro se le va a hacer casi imposible no creerse el porno que es verdad, porque es el único estímulo que tú le estás dando, literal, es el único. Y si tú pretendes hacer nofap y no pretendes conocer otras mujeres, pues a tu cerebro no le va a quedar camino sino seguir pensando, tarde o temprano, a pesar incluso de que estés haciendo desinstalación de detonantes y todo eso que yo enseño en el curso. A pesar de eso, mi amigo, tu cerebro va a buscar sexualidad, porque el cerebro de los hombres es muy sexual, y tu cerebro, si no le das sexualidad real, va a buscar sexualidad artificial. Y por eso es que en el curso también, como mi curso es demasiado completo, mi curso también trata de seducción, de dating, de aprenderse a verse atractivo, de generar confianza con las mujeres, de aprender a seducir, cualificar, gestionar, fluir en las interacciones con las mujeres. Porque si tu mente no ve que tú conectas o estás en búsqueda de eso, y no solamente en búsqueda, sino encuentro de eso, pues tu mente va a engancharse tarde o temprano al recuerdo de lo artificial. Y bueno, como siempre, bueno, no quiero que te quedes con esta parte última, porque aunque suene interesante, no te obsesiones con eso. No te obsesiones. Primero obsesiónate con el autoconocimiento de tu adicción. Ahora no pienses que te necesito conseguir novia para salir de la paja. No estoy diciendo eso. Como te lo dije en este video, incluso tengo un video hablando sobre eso. Recomiendo no tener novia hasta después de salir de la adicción. Te lo argumento en ese video, chécatelo. Así que no te obsesiones con estas palabras que te acabé de decir, sino más bien, si estás comenzando a salir del PMO, obsesiónate, y literal, obsesiónate con tu autoconocimiento. Y todo esto que te acabé de decir sobre los detonantes y cómo ver no por viene desde un origen u otro, desde el origen de la evasión o desde el origen del morbo, cómo eso, mi amigo, opera en ti, te va a dar un feedback, te va a dar una perspectiva para observar tu propia sexualidad, cómo funciona en ti, cómo funciona a ti, porque yo te digo los parámetros generales, pero tú eres el que tienes que sacar tus propias conclusiones. Así que soy Jacob Rivera, como siempre, videos como estos no existen, así que nos estamos hablando. Comenta y bye.